Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente creo que los va a dejar con la boca abierta, tan como nos dejó a nosotros. El título ya les dio un adelanto: Mer sorprende a Afra con un secreto que te dejará sin aliento. Y créanme, no es una exageración. Vamos a sumergirnos en una historia que combina sorpresa, misterio y un giro que nadie vio venir. Así que si todavía no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen esa campanita para que no se pierdan nada de lo que viene, porque lo de hoy es wow. Imaginen la escena. Afra, una persona que pensaba conocer cada rincón de la vida de Mert, su pareja, su compañero, su todo. Siempre han sido transparentes, o al menos eso creían. Comparten risas, sueños, y hasta las pequeñas manías diarias. Pero hay un secreto, un detalle oculto que Mert ha guardado celosamente. ¿Y por qué? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Fue por protegerla? ¿Por miedo? ¿O quizás por una razón mucho más compleja? El secreto, cuando finalmente sale a la luz, no solo cambia la perspectiva de Afra sobre Mert, sino que también revela una parte de su pasado que él mismo parecía haber enterrado. La historia comienza de una manera muy cotidiana. Mert y Afra están planeando un viaje, algo que siempre disfrutan hacer juntos. Están revisando fotos antiguas, recordando anécdotas, y es en medio de esa nostalgia, en ese ambiente tan íntimo y relajado, cuando Mert hace un comentario, una mención casual a algo que Afra nunca antes había escuchado. Al principio ella lo descarta como un lapsus, una memoria borrosa. Pero la curiosidad la carcome. Empieza a indagar con esa delicadeza que la caracteriza, intentando no presionar, pero tampoco ignorar la semilla de duda que ha germinado. Aquí es donde la tensión empieza a crecer. Mert se pone evasivo. Sus respuestas son cortas, sus ojos se desvían. Afra, que conoce cada matiz de su expresión, se da cuenta de que algo grande se está escondiendo. No es un simple olvido, es una omisión deliberada. Y eso, amigos míos, es mucho más inquietante. ¿Qué podría ser tan importante como para que Mert, con su naturaleza tan abierta, decida ocultarlo? Podría ser algo relacionado con su familia, con un error del pasado, con una persona que ya no está en su vida. Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas alimenta la imaginación. Los días siguientes se vuelven un juego de gato y ratón muy sutil. Afra, sin querer asustarlo, empieza a hacer preguntas indirectas, a dejar caer pistas, esperando que Mert, al verse acorralado por su propia reticencia, decida sincerarse. Hay momentos de tensión, silencios incómodos, y esa sensación palpable de que algo está a punto de estallar. Afra empieza a cuestionarse todo. ¿Cuánto tiempo lleva Mert guardando este secreto? ¿Cómo ha afectado su relación? Y lo más importante, ¿qué tipo de persona es realmente Mert si puede mantener algo así oculto? El punto de inflexión llega cuando Afra, después de mucho pensar, decide tomar una medida más directa. No de forma acusatoria, sino desde la honestidad y la vulnerabilidad. Se sienta con Mert en un momento tranquilo, y le expresa sus sentimientos. Le dice que no está enojada, que solo necesita entender. Que su relación se basa en la confianza, y que esta omisión está erosionando esa base. Le pide, con el corazón en la mano, que le cuente la verdad. Y es en ese momento, bajo la mirada sincera de Afra, que Mert decide que ya no puede seguir ocultándolo. Y aquí viene el secreto. Prepárense, porque lo que Mert revela es inesperado. Resulta que hace muchos años, antes de conocer a Afra, cuando era un joven lleno de sueños pero también de inseguridades, Mert se vio envuelto en una situación bastante complicada. No fue nada ilegal ni moralmente reprobable en sí mismo, pero sí algo que él consideraba una gran debilidad, un fracaso personal que lo marcó profundamente. Se trata de una oportunidad que se le presentó, una que podría haber cambiado drásticamente el curso de su vida, pero que él, por sus propios miedos y falta de confianza en sí mismo, dejó pasar. Para ser más específicos, Mert siempre soñó con ser músico. Tenía un talento natural, una pasión que ardía en su interior. Y hubo un momento en que se le ofreció la oportunidad de unirse a una banda que estaba a punto de despegar, una banda que con el tiempo se convirtió en un gran éxito. Pero en ese momento, Mert se sintió abrumado. Dudó de sus habilidades, tuvo miedo de decepcionar a su familia si no funcionaba, y en última instancia, dijo que no.
Prefirió la seguridad de un camino más tradicional, aunque menos apasionante. Este secreto, amigos, no es solo una anécdota del pasado. Para Mert significaba haber renunciado a un sueño, haber traicionado a esa versión más joven y soñadora de sí mismo. Y lo había guardado porque le daba vergüenza. Vergüenza de no haber sido lo suficientemente valiente, de haber dejado que el miedo dictara sus decisiones. Se sentía como un impostor, alguien que hablaba de perseguir sueños sin haber tenido él mismo la valentía de apostar por el suyo. La reacción de Afra es lo que realmente conmueve. En lugar de decepción o enojo, lo que aflora es empatía y comprensión. Ella ve a Mert, no al músico talentoso que pudo haber sido, sino al hombre que es ahora, con sus virtudes y sus miedos. Entiende que ese fracaso no lo define, sino que es una parte de su historia, una lección aprendida. Y lo más hermoso de todo es que Afra no lo ve como una debilidad, sino como una oportunidad para que Mert, ahora con el apoyo de ella, redescubra esa pasión. Juntos comienzan a explorar esa faceta de Mert que había estado latente. Mert, con el respaldo incondicional de Afra, empieza a tocar la guitarra de nuevo, a componer canciones, a compartir su música en un espacio seguro y amoroso. No se trata de buscar fama, sino de reconectar con esa parte esencial de sí mismo, de sanar esa herida del pasado y de demostrarse a sí mismo, y a Afra, que nunca es tarde para perseguir lo que te hace feliz. La sorpresa para Afra no fue solo el secreto en sí, sino la profundidad del autojuicio de Mert y la increíble fortaleza de su relación al poder superar esta revelación. Aprendieron que incluso en las relaciones más sólidas, siempre hay capas por descubrir, y que la verdadera intimidad se construye no solo con lo que se comparte, sino también con cómo se manejan los miedos y las vulnerabilidades. Este vídeo nos deja una lección muy poderosa sobre la importancia de la comunicación abierta y la aceptación incondicional en una pareja. Nos muestra que todos tenemos secretos, miedos y arrepentimientos, pero lo que realmente importa es cómo elegimos afrontarlos y cómo permitimos que nuestros seres queridos nos acompañen en ese proceso. El secreto de Mert no fue un drama, sino una puerta a una mayor autenticidad y a una conexión aún más profunda con Afra. Y esa es la verdadera sorpresa que nos deja sin aliento. Y bueno, hasta aquí llegamos con la historia de Mert y Afra. Espero de verdad que les haya gustado tanto como a nosotros. Hemos visto cómo un secreto guardado por años puede salir a la luz y, en lugar de destruir, fortalecer una relación. Hemos aprendido sobre la importancia de la valentía para enfrentar nuestros miedos y la fuerza que encontramos en el apoyo de quienes nos aman. Realmente nos ha conmovido la manera en que Afra ha reaccionado con tanta comprensión y amor, y cómo Mert ha encontrado el coraje para ser vulnerable. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Alguna vez han guardado un secreto así, o han descubierto uno de alguien cercano? ¿Cómo creen que habrían reaccionado ustedes en el lugar de Afra? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más historias así, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien creen que pueda inspirar o simplemente disfrutar de esta increíble anécdota. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.